El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Venezolano Colombia, director del Venezolano Colombia y aquí comunicador social al servicio de la comunidad del Doral, y me complace muchísimo, como siempre digo en cada transmisión de Osvaldo Comenta, poder abrir micrófonos y poder conversar con tantas temáticas, tantos aspectos de interés para las comunidades de acá del Doral y alrededores, y para venezolanos, colombianos y cubanos. Eso es justamente la temática que nosotros desarrollamos aquí en Doral Voice, y hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a hablar sobre Venezuela. En la primera parte del programa estaremos conversando con Ildemaro Martínez desde Caracas. Ildemaro es miembro de la Comisión Técnico Electoral de las primarias y también participa dentro del movimiento Concertación Ciudadana que apoya y abandera César Pérez Vivas a propósito de las elecciones primarias. Y en el segundo segmento vamos a conversar con César Batiz, director del diario El Pitazo en Venezuela. Le doy de una vez la bienvenida a mi primer invitado y de verdad que agradezco muchísimo este contacto con Ildemaro Martínez, como ya dije, miembro de la Comisión Técnico Electoral de las primarias 2023 en Venezuela. Ildemaro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, José Ramón? Un placer estar con ustedes y con tu audiencia tan estimada allá en el Doral y en general en Miami, por la alta audiencia que tienen ustedes. Bueno, Ildemaro, ya tú sabes que el Doral, esto es como lo llaman, alguna gente dice Doralzuela, porque la cantidad de venezolanos, tú no sé si has venido, pero esto es como tú sentirte en Caracas, en Maracaibo, por la cantidad de compatriotas que circulan y hacen vida aquí en el Doral. Sí, en el Doral tengo un hijo y además tengo un hermano. Qué bueno, entonces parte de la comunidad, así que tenemos también un vocero hoy aquí en Doral Voice de la comunidad del Doral. Hay noticias, Ildemaro, y es que justamente ayer la plataforma unitaria hizo pública la fecha, ¿no? De las elecciones primarias. La comisión de primaria. ¿No? Sí, la comisión de primaria, sí, de la plataforma unitaria no es, porque y buenísima la aclaratoria, porque hay algunos justamente políticos y dirigentes que hacen y ponderan mucho siempre el tema de la plataforma unitaria, ¿no? Y cuando hablan de la plataforma unitaria pareciera que efectivamente fuera unas elecciones. Bueno, hay algunos políticos que lo ven así como si fueran unas elecciones, básicamente de la plataforma unitaria, pero como tú muy bien acabas ahorita de hacer esta intervención, la Comisión Nacional de Primarias son miembros de la sociedad civil, ¿cierto? De Venezuela. Sí, hay académicos, hay también abogados, docentes, profesores universitarios que participan en esta Comisión Nacional de Primarias. Ildemaro, mi primera pregunta entonces es: ¿cómo está el ambiente? Esta noticia ayer que hizo pública la Comisión Nacional de Primarias de estas elecciones, ¿cómo la recibió Venezuela? ¿Cómo está eso? Yo creo que es una noticia muy positiva, alentadora y sobre todo optimista. Para el día 22 de octubre de este año se van a realizar las elecciones primarias de la oposición venezolana. No solamente los partidos que constituyen la plataforma vamos a decir, de oposición democrática, sino los otros factores que corresponden en la sociedad venezolana. Aparentemente pueden llegar hasta ser un número superior a los 6 candidatos que pudieran participar en ese proceso, pero siempre depende de la campaña electoral y de los acuerdos que puedan llegar los diferentes precandidatos. Sí. Esta organización es una organización civil, sí, donde hemos invitado a que participen toda la sociedad. No hay ninguna limitación para participar en las primarias. Solamente hay que ser venezolano y tener la cédula de identidad y tener 18 años, de tal manera de que aspiramos que la participación sea, a pesar de ser unas elecciones primarias, pero sea bien significativa para emprender el camino final de lograr la libertad
la mejora económica, social y política de este país, que lamentablemente durante estos 12 años que ha tenido este señor Maduro y los 20 años de lo que llaman el chavismo, sí, ha transformado un país próspero, un país de grandes perspectivas y reconocido internacionalmente por su potencial de desarrollo. Hoy estamos por debajo del tercer mundo por la desgracia de la conducción política, económica y social que ha tenido este régimen durante estos años. Ildemaro, Hemos visto que desde el inicio del anuncio, ¿no?, primero de la plataforma unitaria, luego la creación de esta Comisión Nacional de Primarias y luego la conformación de un comité técnico electoral de primarias, ¿no? Hemos visto que entonces poco a poco se ha dado paso a paso hasta el anuncio ayer de tener elecciones entonces de las primarias en octubre de 2023. Ahora, sobre la situación y condiciones electorales es lo que está en el centro del debate hoy en Venezuela, ¿cierto, Ildemaro? Entonces se preguntan muchos venezolanos, ¿va a participar el Consejo Nacional Electoral? ¿Son manuales? ¿Son técnicas? ¿Se van a usar las maquinitas, como dijo en una oportunidad la señora María Corina Machado de 20 Venezuela? Estamos hablando hoy 16 de febrero, justamente, Ildemaro, ¿cuáles son las condiciones al menos que están planteadas hoy que se van a desarrollar las primarias? Bueno, nosotros tenemos un lapso hasta el mes de abril para determinar en definitiva cuál va a ser la plataforma para la elaboración de las primarias. Y estamos estudiando varias alternativas. Evidentemente que la utilización de la infraestructura del CNE, sea los locales donde tradicionalmente están los centros de votación, la utilización de las máquinas, solo de las máquinas, pero no de la estructura tecnológica del CNE, pudiera ser una alternativa. Por otro lado, pudiera ser una autogeneración de parte de la Comisión para las primarias. Tenemos varias alternativas que para finales del mes de marzo ya debemos tener definitivamente establecido cuál va a ser la tecnología, cuál va a ser los procedimientos para garantizar de que estas primarias sean exitosas. Los miembros de la comisión de primaria, que son, como tú lo has dicho bien, gente muy representativa de la sociedad civil, profesores universitarios y gente que garantiza la idoneidad, la honestidad y sobre todo la transparencia y la capacidad para organizar las primarias está garantizado. O sea, lo que yo quiero ahorita expresarle a todas las personas, no solamente los venezolanos que viven aquí en Venezuela, sino los venezolanos que viven en el exterior, que también tienen derecho a participar en estas primarias y en las elecciones nacionales, porque no puede haber ningún tipo de discriminación. Les puedo garantizar que esta comisión de primaria va a realizar un proceso realmente singular, con grandes transformaciones para la sociedad, al tener no solamente un candidato presidencial para las elecciones de 2024, sino que también un liderazgo renovado para conducir a Venezuela hacia un futuro mejor. Ildemaro, ahora, ¿hay consenso entre los factores de la oposición de desarrollar estas primarias a través de tecnología electoral, a través de las máquinas o manual? Bueno, hay varias alternativas y hay candidatos que prefieren una fórmula, otros candidatos que prefieren otra vía, a veces mixta, puede ser manual una parte y por la vía digital otra. O sea, tenemos varias alternativas. Lo que tenemos que lograr es el consenso y además lo más importante es la realización exitosa de las elecciones. En el caso de la participación de los venezolanos en el exterior, que también está en el centro del debate, la mayoría de los candidatos, como por ejemplo el candidato del Movimiento Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas, a quien en este movimiento en el cual tú participas, efectivamente están, vamos a decirlo así, en una cruzada, ¿no?, de realmente ponderar como una prioridad que los migrantes venezolanos en el exterior puedan participar de estas elecciones
primarias, pero hay muchas dudas en relación con esto, Ildemaro. Por eso mi próxima pregunta está orientada en conocer si realmente va a ser posible técnicamente que estos migrantes venezolanos que se estiman, bueno, son 7 millones, naturalmente el padrón electoral no todos esos 7 millones venezolanos votan, hay apenas un porcentaje, pero sí bien importante y grueso de esa cantidad de venezolanos, pero ¿cómo podrían participar? ¿Qué está planteado? Mira, de los 7 millones y tantos venezolanos que están en el exterior, por lo menos un mínimo de 4 millones tienen derecho a votar. Hoy hay en el mundo las tecnologías que son necesarias y posibles y además exitosas y garantes de la voluntad popular para realizar esas elecciones. César Pérez Vivo ha sido uno de los primeros y más abanderados y dispuestos a promover como sea la realización de las elecciones con los venezolanos que están en el exterior. Nosotros estamos conscientes de que hay limitaciones, pero vamos a superarlas y vamos a ofrecerles esa oportunidad a todos los venezolanos, tanto los que viven en Venezuela como en el exterior. Lo que queremos más bien es entonces invitar a los venezolanos que están en el exterior que se pongan las pilas para que puedan participar en estas elecciones, porque aquí no estamos jugando el destino de Venezuela. Y la comisión de primarias tiene un compromiso y además ya los han manifestado en reiteradas oportunidades que harán todo lo posible para que los venezolanos en el exterior puedan votar en estas elecciones primarias. Como primer paso para después exigirle al gobierno y al CNE que organicen todas las elecciones nacionales para que también los venezolanos ejerzan su derecho constitucional de votar. Ildemaro, ya para terminar, porque sabemos que tú allá en Caracas tienes una agenda comprometida y de verdad que te agradezco en nombre de todo el grupo editorial El Venezolano, en nombre también de Doral Voice, te agradezco entonces tu participación en este programa de Osvaldo Comenta. Ahora, próximos pasos, Ildemaro. Ayer, como ya dijimos, Comisión Nacional de Primarias hizo público la fecha. Ahora, ¿qué viene para las próximas semanas, días? Bueno, como te dije, primero, desde aquí hasta finales de marzo, principios de abril, determinar en definitiva cuál va a ser la forma de realizar las primarias. En segundo lugar, viene la postulación de los candidatos. Y en tercer lugar, la organización de todo el proceso de las elecciones primarias, que toma su tiempo y es bastante complejo. Además, después van a ser debates de los candidatos y la campaña electoral. Y junto con eso vamos a tener ya la designación y juramentación de todos los miembros de las comisiones regionales para las primarias. O sea que ya arrancó el tren de la victoria. ¿Qué frase esa, Ildemaro? Y me quedo justamente con esa frase, porque yo decía, quiero cerrar aquí esta transmisión con una frase alentadora, positiva para los venezolanos, y es que justamente el tren para la victoria. Ildemaro, gracias por haber compartido con toda la audiencia de acá, de Osvaldo Comenta. Bueno, muchas gracias, José Ramón, porque realmente ha sido una gran oportunidad para ofrecerle pues la información fidedigna, directa, para que toda la gente del Doral y de Miami se entere y se ponga en las pilas para participar en este proceso victorioso. Proceso victorioso. Seguimos con la palabra victoria, pero eso sí, en otro contexto mucho más alentador y en un contexto democrático para Venezuela. Ildemaro, te despido, gracias y nosotros nos vemos pronto.